Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Hola, hoy tenemos con nosotros a Paz Elipe. Lo primero que me gustaría hacer es presentarla para que la conozcáis. Paz Elipe es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Jaén. Su línea de investigación prioritaria es el bullying relacionado con la diversidad sexogenérica. Ha liderado en los últimos años 2 proyectos en Andalucía sobre acoso escolar y ciberacoso LGBTQ+, fruto de los cuales nos ha permitido conocer en nuestra comunidad autónoma cifras de prevalencia, cuáles son los factores de riesgo asociados y también de protección y cómo impacta. Es decir, ¿qué consecuencias tiene este tipo de acoso en las aulas andaluzas y para las personas que se implican en él? Fruto también de estos 2 proyectos, ha elaborado 2 materiales psicoeducativos que ayudarán al profesorado a trabajar estos fenómenos en sus centros educativos. El primero, titulado Prevención del acoso LGBTQ+, fóbico, propuesta de intervención psicoeducativa. Y el segundo, dirigido de manera específica al profesorado y familia, que se titula Reconoce, Guía para la prevención del bullying LGBTQ+, y otros tipos de bullying discriminatorio. Recursos para el profesorado y la familia. Bienvenida, Paz. Muchas gracias. Lo primero que me gustaría que nos contases es en qué consiste el bullying LGBTQ+. Bien, pues este tipo de bullying, en realidad también lo conoceremos por una terminología más antigua como bullying homofóbico. En realidad es un bullying que se basa en el estigma. En concreto, la motivación principal de este bullying es la categorización de la víctima como parte de un grupo que todavía en nuestra sociedad es socialmente devaluado. Este grupo es cualquier persona que se salga de la heteronorma. Esto de la heteronorma significa cualquier persona cuya orientación sexual sea distinta de la heterosexual. Cualquier persona cuya identidad de género sea distinta a cisgénero, es decir, cuyo sexo asignado en el nacimiento sea distinto a su identidad. Personas trans, masculinas, femeninas, personas de género no binario, género fluido, etcétera, etcétera. Personas cuya expresión de género no coincidan con los roles masculinos o femeninos tradicionales, lo típico que conocemos de chicos que se considera socialmente que tienen características femeninas o chicas que socialmente el grupo considera que tienen características masculinas. Lo que se subraya en este bullying es características que tienen que ver con algo que socialmente está devaluado, de tal forma que esta devaluación social hace que estas personas se encuentren en situación de vulnerabilidad. Claro. Por lo que comentas, parece que no es cualquier tipo de bullying. ¿Puedes hablarnos de lo que comparte y lo que lo diferencia de lo que generalmente llamamos bullying general? Pues sí, efectivamente el principal elemento en común es la propia dinámica. Estamos hablando de una dinámica relacional. Eso significa que no es un hecho aislado, sino que es una forma de establecer relaciones, en concreto una forma de establecer relaciones que se basa en el dominio y la sumisión. Una persona aprende a ejercer o ejerce violencia sobre otra y la otra persona aprende a obedecer o a través de este proceso de victimización. Y además suele haber un grupo que lo conoce y que o bien no hace nada o bien incluso se pone de parte de la persona dominadora o en ocasiones pues directamente calla por miedo, ¿no? Esto sería lo que comparte, ¿vale? Uh-huh. Pero efectivamente, en cuanto a las diferencias más importantes, tienen que ver con esta motivación subyacente de la que hablábamos en la pregunta previa. Socialmente, todavía se sigue viendo que hay opciones que son mejores o peores que otras. Se sigue viendo que la heterosexualidad, por ejemplo, es superior a otras orientaciones sexuales. De tal forma que, como digo, no tiene que ver tanto con la característica, sino con la creencia compartida del grupo sobre hay características que son buenas y hay características que son menos buenas, digamos. Esto hace que haya un desequilibrio estructural, que significa que este desequilibrio no se da solo en el aula, se da también fuera del aula. Por ejemplo, este tipo de agresiones las encontramos en la calle, las encontramos a veces en la familia, las encontramos en otros contextos que no son el aula. Y como consecuencia, muchas veces esta violencia está normalizada, sobre todo
a través de comentarios disfrazados de broma, que de tanto oírlos dejamos de percibir como violencia, ¿vale? Pues el típico marica, marimacho, siempre cuando intervienes te salen con lo de que es una broma, de tal forma que dejamos de percibirlo como violencia y esto supone un problema. Asociado a esto, que sería la principal característica diferencial, es un tipo de bullying que es más difícil de revelar. ¿Por qué? Porque es posible que la víctima tenga miedo a ser rechazada en otros contextos o en otros entornos, no solo en clase, sino que es posible que le dé miedo que su familia la rechace por esas razones o que sus amigos incluso la rechacen por esas razones. Justamente con esto también nos encontramos que hay mayor reticencia que en el bullying tradicional. Si ya en general en el bullying tradicional es un tipo de bullying que se tiende a silenciar por el grupo de iguales, en este caso nos encontramos todavía mayor reticencia a apoyar a la víctima, sobre todo por miedo a ser considerado tú también parte del grupo, ¿no? Si esta persona defiende a esta, pues será como ella. Y si es como ella y hemos dicho que este grupo está socialmente devaluado, pues entras tú a ser víctima, ¿no? Otro aspecto clave tiene que ver con el impacto. En este caso, en la propia agresión, lo que se suele subrayar es un elemento identitario. Es decir, tiene que ver con cómo te sientes o cómo te expresas. Un elemento que es muy difícil de cambiar. Yo puedo cambiar cómo me comporto, pero no puedo cambiar quién soy. Con lo cual, si mi entorno se está metiendo conmigo por ser como soy, generalmente la lectura que yo voy a hacer es que no está bien como soy. Eso supone un impacto en la autoestima muy potente. Y otro de los aspectos claves sería su mayor prevalencia. Es decir, ese tipo de bullying es mucho más frecuente dentro del grupo al que se dirige. En este caso estamos hablando del grupo de personas LGBTQ+, es mucho más frecuente que el bullying general. En concreto, para que nos hagamos una idea, en los datos que hemos recogido en estos últimos estudios sobre prevalencia en las aulas andaluzas entre 2020 y 2022, encontramos que este tipo de bullying afecta en torno a un 40% de jóvenes LGBTQ+, es decir, 4 de cada 10 jóvenes LGBTQ+ han sufrido este tipo de bullying, mientras que un 5% de jóvenes cisgénero heteronormativos han sufrido este tipo de bullying. Estamos hablando de que este tipo de bullying afectaría 8 veces más a jóvenes LGBTQ+. Uh-huh. Me gustaría que nos comentases ahora si hay señales de alerta específicas que nos podrían indicar que existe un caso de bullying LGBTQ+. Porque has comentado antes que hay veces que estos comportamientos pueden estar más normalizados y puede ser más difícil reconocerlos, ¿verdad? ¿A qué deberíamos prestar atención? Bueno, en general tenemos que tener en cuenta que el bullying, siempre que decimos esto, hablando también del bullying tradicional, ¿no? O el bullying general, no es tan fácil de ver como a veces pensamos, ¿no? De hecho, por eso hacemos cursos, ¿no? de formación, por eso se sigue investigando en el tema, porque sabemos que parte de estos procesos pasan inadvertidos para los adultos, para el profesorado muchas veces. Entonces, por una parte tenemos las señales que utilizaríamos en el bullying tradicional y que ya sabemos pues, cuando encontramos personas aisladas en clase, cuando encontramos personas a quienes sistemáticamente se le gastan bromas, entre comillas, dentro del aula, personas solas en el recreo o personas que prefieren no salir al recreo y buscan actividades solitarias, durante el recreo se van a la biblioteca o cosas así. Bueno, puede ser que haya otro problema, pero está claro que ahí tenemos que indagar porque hay algo extraño. Uh-huh. De forma más específica, en este tipo de bullying habría quizá 2 aspectos que tenemos que cuidar especialmente o a los que tenemos que prestar especial atención. Uno de ellos tiene que ver con cuando tratamos en clase el tema de la diversidad sexual. Por ejemplo, cuando ponemos ejemplos y ponemos un ejemplo de algo a una pareja gay o lesbiana, que aparezcan burlas o risas sistemáticamente en clase, uh-huh, sería algo que nos debe poner sobre alerta, ¿no? Y sería algo que nos tiene que poner sobre alerta porque eso significa que no es un tema que esté normalizado en clase, lo cual significa que en clase esto no se está viviendo con normalidad. Y por otra parte, una cosa que está muy, muy extendida en nuestras aulas, el uso normalizado del lenguaje homofóbico, que en realidad es homofóbico, bifóbico, transfóbico, es decir, lenguaje denigratorio, humillatorio, hacia la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género. Ambos aspectos obviamente no nos indican que existe un caso de bullying, pero sí me dicen o me hacen sospechar que en clase tenemos un contexto que pone en riesgo la libre expresión de la diversidad sexual. Eso significa que si hay alguien
que siente o muestra características que cree que se pueden asociar o que son directamente LGBTQ+, probablemente va a tener que esconderse porque sabe que en clase eso va a ser motivo de burla. Y en realidad hemos dicho que justamente este desequilibrio sería la piedra angular de este fenómeno, ¿no? Entonces yo pondría especial atención a qué pasa en clase cuando se toca el tema de la diversidad, cuál es la reacción, se maneja bien, se maneja mal, se maneja a través de risa y de burla, y cuál es el nivel de lenguaje homofóbico que se está manejando en el centro o en el aula. Uh-huh. Es posible que las personas que nos estén escuchando piensen, bueno, si en realidad todo el tema de la diversidad sexual y de género hoy en día está muy trabajada, hay mucho recorrido ya, las personas LGBTQ+ son muy visibles, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo ha cambiado el bullying LGBTQ+ en los últimos años? Efectivamente sí que ha cambiado mucho este tema en muchos ámbitos y hay una parte positiva que es la que tú dices. A día de hoy se vive con más normalidad la diversidad en las aulas, esto es innegable. De hecho, tanto es así que los estudios actuales en este sentido yo creo que son poco comparables con los primeros estudios. Los primeros estudios que tenemos de los años 90, sobre todo cuando se empieza a hablar de bullying homofóbico, que es de lo que se hablaba, se centraban sobre todo en la orientación sexual o la expresión de género. A día de hoy los estudios son mucho más complejos, intentan incluir al resto de las siglas, ¿no? Diversas identidades, diversas orientaciones, diversas expresiones. Y por una parte, efectivamente nos encontramos con que en los centros la diversidad afectivo-sexual, corporal y género se vive más libremente. Y yo creo que esto además no tiene marcha atrás. Los jóvenes actuales manejan mucho mejor incluso la terminología que mucho del profesorado, incluso que muchos de los investigadores. Es decir, rápidamente nos quedamos desactualizados, aparecen términos nuevos, identidades nuevas, etcétera, etcétera. Pero junto a esto hay una parte, no sé si exactamente de reacción, pero los datos nos muestran que estamos lejos de conseguir que esto se vea como una parte normal de la diversidad. Efectivamente, las agresiones siguen siendo mucho mayores hacia este tipo de jóvenes o hacia las personas que se asocian con este tipo de jóvenes que el bullying tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, las personas trans son quizá a quienes más violencia sufren y especialmente dentro de las personas trans, las personas de género no binario parece que son especialmente violentadas. Aparte de eso, sí hay un aspecto que de alguna forma se ha mantenido, es que la agresión más prevalente sigue siendo el lenguaje homofóbico. Efectivamente, en este lenguaje lo que ha ocurrido es que se han ido incorporando, antes era todo más centrado en la orientación sexual, ¿no? Más el típico marica, y a día de hoy ya escuchamos bastantes insultos denigratorios, por ejemplo, hacia personas trans, como te señalaba, ¿no? Pero esto es lo más normalizado en los centros, por desgracia, es este lenguaje que al utilizarse siempre con la excusa de que es una broma, pues una violencia que suele quedar impune, ¿vale? Ajá. Y por otra parte, también me gustaría señalar que sí que han aparecido agresiones que tienen que ver también con el surgimiento de las redes sociales, que se realicen memes ridiculizando el tema de la diversidad sexual. Claro, esto es especialmente espinoso porque aquí es muy difícil diluir responsabilidades si tuviéramos que buscar no solo a quien lo ha elaborado, sino tampoco se nombra a nadie explícitamente. Pero si en una clase hay una persona trans y yo hago un meme ridiculizando a las personas trans, toda la clase está leyendo ese meme como una agresión directa, ¿no? Esto sí que nos lo hemos encontrado y sí que es un aspecto al que tenemos que prestar especial atención, porque también lo que nos hemos encontrado es que este tipo de agresiones, aunque no vayan con nombres y apellidos, sí que llegan con nombres y apellidos a las víctimas. ¿Hay comportamientos, grupos de personas o características que hoy en día se asocian con un bullying más frecuente o que sea más difícil de detectar? Si un centro educativo quisiese prevenir estos factores, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo asociados sobre los que deberían trabajar? La cuestión de este bullying es que es un bullying un poquito más complejo, porque en este bullying convergen dos dinámicas que además vienen un poco de espacios distintos. Converge una dinámica de bullying clásica, entre comillas, o tradicional, con una dinámica de discriminación social, que nos viene más del ámbito social, donde lo que nos encontramos es que el motivo subrayado para la agresión suele ser la atribución a alguien de características que, como ya hemos dicho, están socialmente devaluadas, ¿vale? Uh-huh. Eso hace que esa dinámica relacional se trascienda y, por tanto, no me valga a la hora de trabajar o de prevenir, trabajar solo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales en el aula, sino que tengo que trabajar toda esta dinámica social y toda esta atribución de hay características que hacen a las personas
mejores o peores, por decirlo de alguna forma, ¿no? O que las posicionan en una situación de mayor o menor vulnerabilidad. Y, por tanto, aquí los factores de riesgo serían también sociales, con lo cual, además de prestar atención a los factores clásicos del bullying tradicional, tenemos que prestar atención a todos los factores que sustentan la discriminación, toda la dinámica de estereotipo, prejuicio, discriminación, que se trabaja en el ámbito social o siempre que se trabaja machismo, racismo, sexismo, serían aspectos que tenemos que trabajar aquí. Antes, cuando nos definías el bullying LGTBQ+, nos has hablado un poco de las consecuencias y del impacto de este tipo de bullying. ¿Podrías profundizar un poco en ello? Yo creo que es importante que no nos olvidemos que este bullying es como un plus, es decir, no dejan de estar los elementos del bullying tradicional, sino que además hay algunos específicos. Entonces, las consecuencias que ya aparecen en la victimización tradicional también aparecen aquí. Baja autoestima o mayor asentismo escolar, menor rendimiento, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Importante también matizar que estas consecuencias van a depender bastante de diversos factores, como la situación concreta, el tiempo de duración, cómo ha respondido el entorno, cómo ha respondido el centro, si la víctima tiene apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto sería un poco compartido con el bullying general. Quizá el elemento diferencial es que hay un importante impacto en la identidad, lo que puede generar que la persona sienta que no es correcta como es. Es decir, en realidad esto es un problema porque supone casi una enmienda a la totalidad. ¿Qué es lo que está mal en mí? Yo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el impacto de esto es muy grande, sobre todo en una etapa como la adolescencia en la que estamos construyendo nuestra identidad. Necesitamos referentes, necesitamos verla en positivo y en realidad lo que tenemos es una imagen que nos devuelve a nosotros en negativo, con lo cual es muy difícil construir una identidad en positivo si todo el contexto lo que te devuelve es un negativo, ¿no?, de esa imagen. Eso por una parte, ¿no? En el caso extremo, por desgracia, y aunque hay que tener mucho cuidado con este caso, sabemos que el caso extremo del impacto de la victimización nos lo encontramos en el suicidio, también sabemos que en jóvenes LGBTQ+, el riesgo de suicidio es aún más alto y los suicidios cometidos son más altos. Como digo, con mucha cautela de no establecer relaciones causales, porque seguramente haya muchos factores mediadores, pero bueno, este dato también está ahí, también es importante ponerlo sobre la mesa. Esto en relación a la victimización, pero es importante que seamos conscientes que cuando hablamos de impacto, si bien lo urgente y lo primero que tenemos que hacer es proteger a la víctima, este impacto va mucho más allá. Y en el caso de este bullying, casi que yo subrayaría que el impacto mayor o el impacto más potente no solo llega a la víctima, sino que llega a los agresores y a quienes agreden. En este caso, mantener este tipo de acoso o el no cortar este tipo de acoso lo que facilita es que se interiorice el prejuicio a la diversidad, que se interiorice que es normal que yo agreda a alguien por tener unas características distintas, porque estoy asumiendo que el valor de unas personas es superior al valor de otro. Yo estoy asumiendo que el valor de la persona heterosexual, por el mero hecho de ser heterosexual, es mayor que el valor de una persona gay o lesbiana. Por otra parte, sabemos que este tipo de bullying se ha asociado con lo que actualmente se denomina masculinidad tóxica. Sabemos que este tipo de bullying se utiliza muchas veces para reforzar la propia masculinidad en un contexto en el que se entiende que ser masculino supone rechazar todo lo que se sale de esa masculinidad tradicional. Eso significa que va a haber jóvenes que simplemente para reforzar su propio estatus en el grupo pueden compartir este tipo de acoso, lo cual es un problema porque aprenden o de alguna forma buscan el refuerzo de su identidad a través de normalizar la agresión a los demás. También hemos visto que la actitud del grupo de iguales es fundamental en este sentido. Los grupos, por ejemplo, que utilizan un lenguaje homofóbico, sabemos que tienden a reforzarse en el tiempo. Esto significa que en realidad eso no se deconstruye si no se hace nada, sino que va a más. El propio grupo refuerza el mantener ese tipo de prejuicios. Y además, ese tipo de actitudes se han asociado con otros problemas, como participación en bullying tradicional y otro tipo de agresiones. Con lo cual hay toda una serie de elementos asociados a participar o normalizar este tipo de agresiones que realmente la hacen muy lesiva para aquellos que se mantienen como parte del grupo de manera más activa o de manera incluso más pasiva, ¿vale? Y luego, por último, también quería referirme al contexto, ¿no? Está por una parte la víctima, por otra parte los agresores o quienes observan a los agresores, y por otra parte es que un ambiente en el que acabamos normalizando a base de escucharlo frecuentemente el lenguaje y las agresiones homofóbicas, en realidad supone un ambiente con menor libertad para todas las personas. Eso significa
en realidad que es un ambiente en el que vamos a tener personalidades más pobres. ¿Por qué? Porque la persona que percibe ese entorno, si tiene características que cree que van a ser censuradas, directamente se las va a autocensurar, porque nadie queremos ser agredidos. Eso significa que nos estamos perdiendo una parte súper bonita de las personas, porque hay personas que no pueden expresar cómo son, cómo sienten, por miedo a ser criticadas por el grupo, y nos encontramos a veces a adolescentes con un potencial de espontaneidad, de creatividad estupendo, autocensurándose y convirtiéndose, si me permite la expresión, en adolescentes grises, porque en realidad cuando pierdes la espontaneidad y la creatividad matas una parte de ti, dejas de ser quien eres, pero por lo menos no te pegan, ¿no? Uh-huh. No es que se lo pierdan ellos, es que nos lo perdemos todos, ¿no? Se pierde el brillo que tenemos las personas cuando realmente somos espontáneas y somos creativas. Y yo creo que perder la diversidad, y la diversidad se pierde cuando la diversidad se vive como una amenaza, empobrece totalmente a los grupos y empobrece a la sociedad. Nos lleva a una sociedad de punto de vista único, donde no hay discrepancia, donde todos siguen a un líder que dicta unas normas y donde realmente hay muy poca cabida para el pensamiento crítico. Con lo cual, como señalaba hace rato, yo creo que el problema de este tipo de bullying es que trasciende con mucho el daño, que es mucho para la víctima, y causa un daño social muy potente. Y para terminar, me gustaría que dieras algunos consejos a los centros educativos, al profesorado, sobre qué pueden hacer para prevenir, para intentar que esto no ocurra. Bueno, el punto de vista clave siempre en este sentido es la formación, ¿no? La formación de todos. Siempre estamos todos formándonos, en este caso también la formación es un aspecto clave. En este sentido, resaltaría como que tiene que haber 3 patas de formación para que podamos avanzar entre todos en este aspecto. Por una parte, el avanzar en formación en bullying y ciberbullying en general, porque como decía, aunque a veces desde fuera parezca algo simple, después sabemos que es muy complejo, que es complejo de detectar y que es complejo de intervenir. Con lo cual, sin una formación, bueno, algunas veces puede salir bien, pero realmente es muy complicado. Por otra parte, también sería clave la formación también en bullying basado en el estigma, ¿no? Como cursos de este tipo, porque sabemos que hay especificidades y factores diferenciales que tenemos que tener en cuenta y medidas que no funcionan igual de bien en el bullying general que en este tipo de bullying, que se nos quedan cortas o son menos pertinentes, etcétera, etcétera. Y la tercera pata de la formación en este ámbito yo creo que sería la formación en diversidad afectivo-sexual, corporal y de género. Como decía, este es un tema que ha cambiado mucho en los últimos años, es un tema que en realidad queda casi más cercano a las generaciones actuales de jóvenes que a los que somos más mayores, y justamente por eso es un tema que por lo menos tenemos que conocer a un nivel básico. No hace falta que nos hagamos expertos y no sepamos todas las etiquetas de todas las identidades y las orientaciones, que a veces es algo como que alguna gente te señala, es que a mí me abruma conocer todo esto. Tenemos que tener un nivel básico de formación en este sentido. Y esto es clave porque si yo tuviera que señalar un aspecto fundamental en la prevención, tiene que ver con la creación de un contexto inclusivo. Es decir, un contexto realmente inclusivo significa que de alguna forma intentemos compensar ese desequilibrio estructural que existe hacia el colectivo LGBTQ+, todavía actualmente en la sociedad, como muestran la cantidad de datos que tenemos a muchos niveles, independientemente de que alguna gente piense que esto ya está superado. Crear un contexto realmente inclusivo, como digo, pasa necesariamente por abordar el tema de la diversidad en las aulas, por abordarlo con el profesorado, por abordarlo a nivel de centro y por abordarlo en las aulas como parte del currículo. Esto es importante porque sabemos que en las aulas tenemos alumnado heterosexual, tenemos alumnado gay, lesbianas, bisexuales, personas cisgénero, personas trans, personas de género no binario, expresiones de género diversas, personas intersexuales. Sabemos que si estas personas no se ven, no se pueden reconocer, no existen, como todavía a día de hoy pasa, ni en los materiales educativos, ni en los ejemplos que aparecen en clase, ni en los temas que se sacan en clase, realmente es difícil que perciban que en realidad ese centro es inclusivo para ellos. Uno de los mayores factores de protección de este tipo de acoso es el sentido de pertenencia. Esto, de hecho, nos lo han dicho los datos, es decir, el alumnado que siente que en su centro se le tiene en cuenta, que se siente de alguna forma comprometido con su centro, se siente más seguro, eso se asocia con menores niveles de bullying LGBTQ+ fóbico. Pero claro, para sentirme reconocido, realmente me tienen que reconocer. Entonces hay un aspecto clave que tiene que ver con crear este contexto inclusivo.
Otro aspecto fundamental, el tema del conocimiento de los protocolos. Sabemos que a día de hoy tenemos un protocolo de identidad de género para el alumnado trans y en este protocolo se estipulan tanto medidas organizativas a adoptar por el centro en caso de que haya alumnado trans como actuaciones de sensibilización, de asesoramiento y de formación dirigidas a toda la comunidad educativa. Estas actividades van dirigidas a que toda la comunidad educativa conozca las realidades trans. Esto es un aspecto esencial porque en realidad, si bien estas realidades no son nuevas, su visibilidad genera una reacción que hace que sufran mucha más violencia. Es decir, los datos nos dicen que el alumnado trans sufre más violencia, con lo cual, como ya sabemos que estas realidades son frecuentes, tenemos que tener una formación básica sobre estas realidades y tenemos que, de hecho, así nos lo dice la ley, poner en marcha actuaciones de sensibilización, de asesoramiento y de formación. El objetivo de todo esto es crear contextos inclusivos donde intentemos mitigar ese desequilibrio o donde intentemos realmente eliminar ese desequilibrio. Digamos que esto sería lo esencial porque esto lo englobaría todo. Es decir, si nosotros conseguimos crear un contexto inclusivo donde todas las personas se sientan representadas y donde todas las personas se sientan seguras, pues estaremos creando un contexto en el que es mucho más difícil que surja este tipo de acoso y si surge, lo más probable es que sea más fácil de detectar porque incluso el propio grupo lo va a señalar y más fácil de intervenir. Prácticas concretas a nivel preventivo, por ejemplo, la creación de alianzas por la diversidad es uno de los aspectos que mejor funciona. Sabemos que en este tipo de alianzas, que son grupos formados, sobre todo liderados por alumnado LGBTQ+, pero también hay alumnado heterosexual, sabemos que lo que funciona de estos grupos es que se crea una cultura en la que lo que queda fuera de lugar es la LGBTQ+-fobia, es decir, donde ya no se cuestiona las características de las personas LGBTQ+, ¿no? Durante mucho tiempo hemos tenido una mirada de, claro, es que a estas personas se les señala porque son diferentes. A día de hoy ya tenemos una mirada de, no, a estas personas se les señala porque tenemos una cultura que nos dice que esto es inferior, no que sea diferente, ¿vale? Entonces, este tipo de grupos sabemos que funcionan bastante bien facilitando este contexto inclusivo, ¿vale? Otro aspecto importante que también he ido señalando en el resto de las preguntas, el tema de corregir el lenguaje o prestar atención al lenguaje LGBTQ+ fóbico siempre que ocurra. Y además esto es una de las cosas que siempre que lo comentas, ¿no? Pues sale el tema de cómo lo hacemos si es algo tan frecuente en nuestras aulas. Pues yo creo que justo porque es tan frecuente, tiene que dejar de ser tan frecuente. Entonces, importante, sabemos que cada vez que ignoramos este tipo de comentarios, y muchas veces lo ignoramos porque primero, a veces tenemos miedo de que la intervención sea peor que no intervenir, pero sabemos que no intervenir lo que le devuelve, lo que percibe el alumnado cuando no intervenimos es que lo ignoramos, es decir, que pasamos, que no nos importa, que le estamos quitando importancia. Con lo cual, queramos o no, la no intervención es una intervención. La no intervención hace que el alumnado perciba que nos estamos alineando en cierta medida con los agresores, con lo cual más afianzamos ese desequilibrio. Entonces, siempre tenemos que intervenir ante este tipo de lenguaje. Si tenemos que parar 20 veces la clase, pues tendremos que parar 20 veces la clase. Y también es importante que si efectivamente es tan frecuente, pues tendremos que no solo parar la clase, sino plantearnos trabajar esto en sesiones de tutoría específicas, etcétera, etcétera. Otra cuestión importante es que sabemos que las medidas punitivas no funcionan. Por tanto, no es que intervengamos para castigar, sino que señalemos o que trabajemos más desde la empatía, desde analizando, oye, ¿por qué utilizas esto como un insulto? ¿Dónde está aquí el insulto? ¿Por qué ser homosexual es peor que ser heterosexual? Es decir, que tenemos que trabajar también desde una perspectiva más constructiva porque si no corremos el riesgo de que se generen bandos pro y anti y entonces ahí de nuevo entramos a la confrontación, que sabemos que la confrontación no funciona. ¿Y si se confirma un caso de bullying LGBTQ+, qué pueden hacer los centros educativos para intervenir y gestionarlo de manera eficaz? En cuanto a la intervención propiamente dicha, pues si bien tenemos un protocolo de bullying general y tenemos unas instrucciones específicas de ciberbullying, sabemos que para ese tipo de acoso no existe un protocolo como tal. De hecho, lo más parecido que tenemos es que en el protocolo de identidad de género que señalábamos antes, sí que aparece como tal medidas para el acoso escolar por razón de identidad de género. Y en este caso lo que se señala pues son las medidas de prevención de este tipo de violencia, como hemos dicho, el hacer medidas formativas de sensibilización para que el alumnado conozca las realidades trans. En este caso esto habría que ampliarlo a no solo las realidades trans, las diferentes identidades, las diferentes expresiones, las diferentes orientaciones, ¿vale?
Y en este protocolo también se señala que habría que activar los protocolos de bullying si fuera el caso. Es decir, en realidad digamos que la intervención última no sería muy distinta. Siempre primero proteger a la víctima, después la intervención con agresores, con espectadores, las medidas de sensibilización con la familia, etcétera, etcétera. Quizá un aspecto a matizar en este tipo de intervención, que no es poco, es ser especialmente sensibles y cuidar mucho la comunicación con la familia. A diferencia de otro tipo de acoso, en este caso nos podemos encontrar que la familia también tenga ciertos prejuicios hacia la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género, lo cual sería un problema, porque es posible que en lugar de mostrarse colaborativa esto genere cierta reticencia. Es más, incluso puede ocurrir que si hay un problema de aceptación de la diversidad dentro de la familia, el propio alumno o alumna prefiera que este tema no le llegue a su familia por miedo a la propia familia. Entonces, aquí sí que hay que matizar que, primero, cuando trabajamos en la entrevista con la víctima, nunca el objetivo es conocer las características de la víctima. Nos da igual que la persona sea gay, lesbiana, trans o no. En realidad, eso no es relevante para la intervención. Lo que sí es relevante es la agresión que está sufriendo, cómo eso se está normalizando en el grupo, el impacto que eso genera y el impacto que está generando en el aula. Es decir, tenemos que ser muy contundentes y tener cuidado con mostrarnos o mostrar de forma muy clara que el problema nunca tiene que ver con las características de la persona. El problema de la LGBTQ+-fobia es que hay una agresión porque alguien entiende que una forma de ser no es legítima. Nos da igual la forma de ser, pero es cierto que si dentro de la familia también hay rechazo hacia esa forma de ser, vamos a tener que trabajar de forma específica con la familia, porque a veces también nos encontramos con que la familia no solo no apoya, sino que a veces está facilitando cierta victimización también por parte del alumnado. Claro. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado y hemos aprendido hoy de ti. Muchísimas gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.